El primer día que llegué al hospital psiquiátrico, lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio normal. No era ese tipo de silencio tranquilo que encuentras en una biblioteca o en una oficina vacía. Era un silencio pesado, como si el lugar estuviera conteniendo algo. Mi turno era el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La recepcionista apenas me miró cuando me entregó mi gafete. No sonrió, no me dio la bienvenida. Solo señaló el pasillo largo detrás de ella. Las luces eran blancas, frías, y algunas parpadeaban por momentos. El sonido de mis propios pasos se escuchaba demasiado fuerte. Al fondo estaba la estación de enfermería. Ahí me esperaba Ernesto, el enfermero del turno que estaba por terminar. Era un hombre de unos 50 años. Se veía cansado. No como alguien que tuvo un mal día, sino como alguien que llevaba años sin descansar bien. No me dio la mano. Solo me miró unos segundos y dijo: ¿Es tu primer turno nocturno aquí? Asentí. No respondió de inmediato. Solo abrió un cajón, sacó una hoja doblada y me la entregó. Lee esto y síguelo al pie de la letra. La hoja estaba amarillenta, como si hubiera pasado por muchas manos. En la parte superior decía: Reglas del turno nocturno. Solté una pequeña risa. Pensé que era algún tipo de broma interna, una forma de asustar a los nuevos. Ernesto no se rió. Me miró directamente a los ojos y dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Aquí no todos los pacientes están en sus habitaciones, todo el tiempo. Sentí un pequeño escalofrío, pero lo ignoré. Miré la hoja. La primera regla decía: no respondas si escuchas que alguien dice tu nombre desde el pasillo después de las 2 de la mañana. Primero verifica visualmente que haya alguien ahí. Levanté la mirada. ¿Por qué? Ernesto no respondió. Solo tomó sus cosas. Caminó hacia la salida, pero antes de irse, se detuvo junto a mí por última vez y dijo en voz baja: lo vas a entender cuando te pase. Luego se fue y me dejó completamente solo. O al menos, eso creía. Acepté un trabajo en un hospital psiquiátrico y me dieron una lista de reglas extrañas. La verdad fue la peor noche de mi vida. Al principio, el turno fue normal, o al menos tan normal como puede ser un hospital psiquiátrico en la madrugada. Me senté en la estación de enfermería revisando expedientes. Había nombres, diagnósticos, observaciones escritas por otros enfermeros. Esquizofrenia, psicosis severa, trastornos disociativos. Algunos expedientes tenían notas extrañas, escritas a mano, como si alguien hubiera querido agregar algo que no debía quedar en el registro oficial. Frases como: paciente habla con alguien que no está presente. Paciente afirma que el enfermero nocturno entra a su habitación, pero no coincide con el registro. Paciente muestra miedo específico después de las 3 de la mañana. Miré el reloj. 1:17 de la madrugada. El silencio era constante. Solo el zumbido de las luces y el sonido lejano del sistema de ventilación. Me levanté para hacer el primer recorrido. El pasillo era largo y recto. Las puertas estaban numeradas. Algunas tenían pequeñas ventanas con vidrio reforzado. Miré dentro de la primera habitación. El paciente estaba dormido. Respiración lenta. Normal. Segunda habitación. Vacía. La cama estaba desordenada, pero el expediente decía que esa habitación no tenía paciente asignado. Sentí una ligera incomodidad. Seguí caminando. Tercera habitación. El paciente estaba sentado en la cama, mirando la pared. No se movía. No parpadeaba. Solo miraba la pared. Buenas noches, dije con voz calmada. No respondió. Ni siquiera reaccionó. Pensé que tal vez estaba sedado. Seguí caminando. Pero después de dar unos pasos, escuché algo. Un susurro. Muy suave. Venía detrás de mí. Me detuve. El pasillo estaba vacío. Pensé que lo había imaginado. Continué caminando. Y entonces lo escuché otra vez. Esta vez más claro. Mi nombre. Lo dijeron en voz baja. Justo detrás de mí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me quedé completamente inmóvil. No volteé. Recordé la primera regla. No respondas si escuchas que alguien dice tu nombre desde el pasillo después de las 2 de la mañana. Miré el reloj en la pared.
2 y 3 de la madrugada. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. Sentía que si me movía demasiado rápido, algo iba a pasar. El susurro se repitió, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mi oído. Pronunciaron mi nombre con claridad, pero había algo mal en la forma en que lo dijeron. No sonaba como una persona, sonaba como alguien imitando la voz de una persona. Permanecí inmóvil, no respondí, no volteé. Después de unos segundos, el sonido se detuvo. El pasillo volvió al silencio absoluto, pero en ese momento entendí algo que me hizo sentir peor. No era que algo se hubiera ido, era que algo había estado lo suficientemente cerca, como para decir mi nombre. Me quedé quieto unos segundos más, asegurándome de no romper la regla. El silencio volvió, pero no era un silencio normal, era un silencio pesado, como si el lugar estuviera conteniendo algo. Miré el reloj otra vez, 2:11 de la madrugada. Exhalé lentamente e intenté convencerme de que todo estaba en mi mente, que era el estrés, que era el ambiente, que mi cerebro estaba sugestionado por esa lista de reglas absurdas. Continué el recorrido. Al llegar a la siguiente habitación, noté algo diferente. La puerta estaba ligeramente abierta, no completamente, solo unos centímetros, lo suficiente para ver oscuridad dentro. Revisé mi tabla. Esa habitación estaba ocupada. El paciente debía estar durmiendo. Empujé la puerta lentamente. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban hundidas, como si alguien hubiera estado acostado ahí hace unos segundos. Pero no había nadie. Miré el baño dentro de la habitación. Vacío. El corazón empezó a latirme más rápido. Pensé en salir y reportarlo, pero en ese momento escuché un pequeño sonido detrás de mí. Un paso. Giré la cabeza de inmediato. El pasillo seguía vacío, pero algo había cambiado. La puerta de la habitación de enfrente, que antes estaba completamente cerrada, ahora estaba entreabierta. Sentí una presión en el pecho. Estaba seguro de que esa puerta estaba cerrada cuando pasé hace menos de un minuto. Lo recordaba claramente. Me acerqué lentamente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Miré dentro. El paciente estaba de pie, en medio de la habitación. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí, mirando directamente hacia la puerta, mirándome. ¿Necesita algo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió, no se movió. Pero había algo mal. Su expresión no era de confusión, ni de cansancio, ni de agresividad. Era de reconocimiento, como si ya me conociera, como si hubiera estado esperándome. Sentí un escalofrío. Entonces, el paciente inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y habló. Pero no dijo una frase completa, solo dijo 4 palabras. No eres el primero. Sentí que el estómago se me hundió. ¿El primero en qué?, pregunté. El paciente no respondió. Su mirada no cambió, pero lentamente levantó su mano y señaló detrás de mí. No volteé de inmediato, porque en ese momento recordé otra de las reglas. Si un paciente te señala algo detrás de ti, no mires. Mi respiración se volvió más lenta, pero el paciente seguía señalando, y entonces sonrió. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa de alivio, como si finalmente algo que esperaba hubiera sucedido. Y en ese momento detrás de mí escuché algo respirar. No el sonido de la ventilación, no el sonido del edificio. Era una respiración lenta, profunda, demasiado cerca. Mi cuerpo se congeló por completo. No fue una reacción consciente, fue instinto. La respiración detrás de mí era real. No era mi imaginación, no era el edificio. Era alguien. O algo. Podía sentirlo, tan cerca que, si me movía un centímetro hacia atrás, lo tocaría, pero no volteé. La regla era clara: si un paciente señala algo detrás de ti, no mires. Mi mente gritaba que lo hiciera, que confirmara que no había nada, que todo era producto del estrés. Pero mi cuerpo se negó. Permanecí mirando al paciente frente a mí. Él seguía sonriendo, no con malicia, con alivio. Como si ya no estuviera solo. Como si ahora yo estuviera ocupando su lugar. Tragué saliva lentamente. ¿Por qué dijiste eso?, pregunté en voz baja. ¿Qué quisiste decir con que no soy el primero? El paciente no respondió, pero bajó lentamente la mano, y su sonrisa desapareció. Volvió a su expresión vacía, como si el momento hubiera terminado, como si ya no tuviera nada más que decir. La respiración detrás de mí continuaba, lenta, constante.
No se acercaba, pero tampoco se alejaba. Miré el reflejo en el pequeño vidrio de la ventana de la habitación. Era tenue, distorsionado, pero suficiente para ver el pasillo detrás de mí. No había nadie, pero la respiración seguía ahí. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Di un paso hacia adelante, entrando más en la habitación. La respiración también avanzó, sin sonido de pasos, sin movimiento visible. Solo la respiración, como si estuviera pegada a mí. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Entonces el paciente habló otra vez, en voz baja, casi como un susurro. Ahora también puede verte. Sentí un vacío en el pecho. ¿Quién?, pregunté. El paciente no respondió, solo me miró, pero no me miraba a mí. Miraba justo detrás de mí. Y su expresión cambió. Ya no era alivio, era miedo. Un miedo profundo, real, como si supiera exactamente que estaba ahí. La respiración se detuvo. El silencio que quedó después fue peor, porque el silencio significa ausencia. Pero esto significaba presencia. El silencio después de esa respiración fue absoluto. No el silencio normal de un hospital durante la noche. Fue un silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si algo estuviera esperando. No me moví durante varios segundos, no porque no quisiera, sino porque mi cuerpo no respondía. El paciente seguía mirando detrás de mí. Sus pupilas temblaban ligeramente. Ya se dio cuenta de ti, susurró. Sentí un escalofrío subir lentamente por mi columna. ¿Quién?, pregunté otra vez, con la voz más débil de lo que quería. El paciente no respondió de inmediato, solo respiraba rápido, como si supiera que hablar demasiado era peligroso. El que camina cuando nadie lo ve, dijo finalmente. Un frío más profundo se instaló en mi pecho, porque yo no había escuchado pasos. Nunca, solo respiración. Intenté convencerme de que era sugestión, que mi mente estaba alterada por el ambiente, el cansancio, el silencio, las reglas absurdas. Pero entonces lo sentí, una presión leve, justo detrás de mi hombro derecho. No era un toque, era el peso de una presencia. Como cuando alguien está demasiado cerca de ti. Mi respiración se detuvo. No me atreví a moverme, no me atreví a voltear. Mis ojos buscaron de nuevo el reflejo en el vidrio de la ventana. Y esta vez, algo era diferente. No era una forma clara, no era una silueta definida, pero el espacio detrás de mí se veía más oscuro, como si la luz no pudiera entrar completamente ahí, como si algo la estuviera bloqueando. Parpadeé, y por un segundo, vi una forma, alta, inmóvil, justo detrás de mí. Giré la cabeza de inmediato. No había nada. El pasillo estaba vacío, pero el paciente comenzó a reír. No era una risa normal, era una risa nerviosa. Una risa de alguien que sabe que algo malo va a pasar. Ahora ya no se va a ir, dijo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. El paciente inclinó ligeramente la cabeza. Se queda con los que lo sienten. El aire se volvió helado, y en ese momento, las luces del pasillo parpadearon. Una vez, 2 veces, y se apagaron por completo durante un segundo. Cuando volvieron a encenderse, sentí esa respiración otra vez, pero esta vez no estaba detrás de mí, estaba justo a mi lado. Esa respiración a mi lado no era imaginaria. La sentía tan cerca que el aire frío rozaba mi mejilla. No escuchaba pasos, no veía sombra alguna claramente definida, pero el espacio junto a mí parecía distorsionado, como si la luz evitara tocar ese punto. El paciente retrocedió hasta chocar con la pared y empezó a negar con la cabeza. «Ya no te va a soltar», murmuró. Yo intenté mantener la compostura, repetirme que todo tenía una explicación lógica, que estaba sugestionado, que el cansancio podía provocar alucinaciones auditivas. Pero entonces sentí algo que terminó de romper esa idea. Una leve presión en mi espalda, como una mano abierta apoyándose con firmeza. No me empujó, no me lastimó. Solo estaba ahí, presente. Y lo peor no fue el contacto, fue la sensación de que esa cosa estaba aprendiendo mi respiración, adaptándose a mi ritmo, como si se sincronizara conmigo. Las luces volvieron a parpadear y esta vez escuché un susurro muy bajo, pegado a mi oído. «Ahora tú haces los recorridos». No era la voz del paciente, no era la voz de Ernesto, era algo neutro, sin emoción. Me aparté bruscamente y salí al pasillo. Las demás puertas estaban cerradas, pero desde dentro de varias habitaciones comenzaron a escucharse pequeños golpes, no desesperados, sino rítmicos, como si alguien marcara un compás. Caminé rápido hacia la estación de enfermería. Cuando llegué,
Vi la hoja de reglas sobre el escritorio. Antes no tenía nada más escrito, pero ahora, al final de la lista, había una nueva línea con tinta fresca. Si lo sientes respirar contigo, tu turno no termina al amanecer. Miré el reloj. 5:58 de la mañana. Faltaban 2 minutos para que llegara el personal del turno diurno. Intenté mantenerme en movimiento, no quedarme quieto, porque cada vez que me detenía, sentía esa presencia acercarse. A las 6 en punto escuché la puerta principal abrirse y voces conocidas entrando al edificio. El sonido normal del día regresó de golpe. La presión desapareció. La respiración se desvaneció. Cuando Ernesto volvió esa noche, me miró en silencio y supo que algo había pasado. No le conté todo. No hizo falta. Solo me preguntó, ¿la escuchaste? Yo asentí. Él bajó la mirada y respondió, entonces ya te registró. Renuncié una semana después. Pero hay algo que no he podido quitarme desde entonces. A veces, cuando estoy solo en mi departamento y el lugar está completamente en silencio, escucho una respiración que no coincide con la mía. Y cuando contengo el aire, esa respiración continúa. Si esta historia te dejó incómodo, imagina trabajar ahí cada noche. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías volteado cuando el paciente señaló detrás de ti? Si te gustan las historias de terror psicológico y paranormal que podrían pasar en la vida real, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Dale like si sentiste esa respiración mientras escuchabas la historia, y nos vemos en el siguiente turno nocturno.